el cristianismo es vano. El cristianismo no tendría sentido. El cristianismo sería un movimiento de personas que se esfuerzan y se esfuerzan por algo que no es nada, que no tiene sentido. Como dice Pablo, seríamos las personas que cuando la gente nos mira debería de decir pobrecitos, tendría que tener compasión de nosotros, porque estamos haciendo algo para la nada, porque estamos siendo parte de un movimiento de alguien que murió. Y la obra de la cruz, sin la resurrección, termina siendo una obra no completa. Cuando nosotros miramos la salvación de Dios, tenemos que verla desde diferentes ángulos. En algún momento alguien habrá ido a las cataratas. ¿Quién ha ido a las cataratas? ¿Sí? ¿A qué cataratas ha ido usted, Adelita? Del Iguazú. ¿Sí? Y las personas que han ido a esas cataratas dicen que cuando las ves desde diferentes ángulos, ves la belleza de ellas, ¿no es cierto?, en planos distintos. Bueno, la salvación es un solo evento, pero tienes que verlo desde diferentes enfoques. Desde una muerte, desde el que muere, desde el que resucita, desde el que asciende a los cielos y desde el que viene. Todos esos eventos nos llevan a nosotros a contemplar la grandeza de la salvación que nos ha sido dada y la gloria que tenemos nosotros como pueblo de Cristo. Y vamos a revisar acerca de este evento, el evento más importante de todos los tiempos. Si alguien te pregunta, si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿en qué momento te gustaría de la historia estar parado? Bueno, todos deberíamos decir, me gustaría estar parado en el momento cuando Jesús resucitó. Porque si eso no sucedía, no importa lo que haya venido en el mundo no tendría esperanza alguna. Porque la muerte seguiría reinando, el pecado y también las obras de las tinieblas. Y detrás de eso, Satanás. Así que vamos todos nosotros ahí a Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo, Lucas capítulo 24, de versículo 1 al 12. Sí, el título de esta predicación es La resurrección, el hecho más importante de todos los tiempos. Leamos la palabra del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La primera característica de este hecho sobresaliente, el más grande de todo lo que ha sucedido acá en la tierra, es que la resurrección es un hecho patente, es un hecho evidente. O sea, no lo puedes negar. Dios ha querido presentar una prueba contundente que puedes tocar y puedes ver de que la resurrección es real. Todo el mundo puede mirar hacia Israel y encontrarse con una realidad.
el cuerpo de Jesús no está porque hay una tumba que está vacía. ¿Sí? La tumba está vacía. Hay un montón de religiones que adoran, y aún en la Argentina adoran a alguien que está muerto. Pero nosotros adoramos a alguien que está vivo. Y acá, en el versículo 1, dice que el primer día de la semana, nos va a decir cuándo sucedió esto, el primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana es el día lunes, para un judío es el día domingo. ¿Sí? Para ellos cierra la semana con el día de reposo. Pero el día domingo se convertiría en el nuevo día de Dios, en el nuevo día de celebración del pueblo de Dios, en donde el pueblo puede realmente reposar porque aquel Salvador está vivo. Por eso te vas a dar cuenta que en la iglesia primitiva ya no se juntaban los sábados, ya no se guardaba el sábado, sino que era el domingo el que se dedicaba para adorar al Señor. El domingo es el día del Señor. Todos los domingos que nos reunimos deberíamos venir recordando que el día domingo resucitó el Salvador, que el día domingo un grupo de personas fueron y encontraron esa tumba vacía. Y dice acá que muy de mañana, posiblemente haya sido antes de que salga el sol o cuando el sol estaba a punto de salir. Y dice que acá vinieron al sepulcro, al lugar donde estaba Jesús, al cementerio, algunas personas. Y dice en el versículo 1 que eran algunas mujeres. No nos da los nombres aquí en el versículo 1, pero sí nos dice acá, en el versículo 10, quiénes eran algunas de estas mujeres, porque eran varias. Dice ahí que una era María Magdalena, la otra era Juana, la otra era María, madre de Jacobo. ¿Sí? Y cuando lees los otros evangelios, habían otras mujeres como Salomé. Habían varias mujeres allí. ¿Y qué era lo que fueron a hacer estas mujeres? Bueno, estas mujeres fueron a llevar especias aromáticas. Para nosotros esto no tiene mucho sentido porque nosotros no somos judíos, pero los judíos tenían una manera especial de preparar los cadáveres. Jesús murió el viernes, pero se acercaba mucho al día de reposo. Entonces las mujeres y las personas no tuvieron tanto tiempo de preparar adecuadamente el cuerpo de Jesús. Generalmente cuando una persona moría lo envolvían en lienzos, una tela especial, y no solamente su cuerpo sino también su rostro. Y después de esto ponían una cantidad muy grande de perfumes por cuestiones del olor de descomposición, aminorar el olor de descomposición de un muerto. ¿Cuánto utilizaban las mujeres en aquel tiempo aproximadamente, las personas, para poner perfume sobre los muertos? Era aproximadamente 100 libras, eran más o menos 50 kilos. O sea, estas mujeres fueron con 50 kilos de perfumes, ¿sí?, antes de que salga el sol o cuando el sol estaba saliendo, para poner sobre el cuerpo de Jesús estos perfumes. Y obviamente estos perfumes eran muy caros. Es interesante que había algo que no nos dice Lucas, pero nos lo cuenta Marcos. ¿Y qué nos dice Marcos? Miren, vamos a Marcos. ¿Sí? Vamos a ir armando la historia de la resurrección. Capítulo 16. Versículos del 1 al 3. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, estas mujeres estaban haciendo algo descabellado. ¿Por qué harías algo sabiendo que posiblemente no lo puedas hacer? Porque estas mujeres iban a ir a un sepulcro que estaba tapado por una piedra. Y no era una piedra pequeña, era una piedra grande. Y para mover esta piedra se necesitaban muchas personas, hombres fuertes, para poder removerla. Pero ellas no están acompañadas por hombres. Ellas están solas.
Y alguien diría, ¿por qué harías algo así? ¿Por qué ir muy de mañana? ¿Por qué gastar tanto dinero? ¿Por qué exponerte a ir sola sabiendo que no hay nadie que te pueda remover la piedra? ¿Sabes? La mujer tiene un papel tan especial en el ministerio de Jesús, y por eso Jesús luego va a exaltar a la mujer. Porque las mujeres estuvieron todo el tiempo. Cuando el ministerio de Jesús empezó, ellas estaban allí. ¿Quiénes eran las mujeres que sostenían? ¿Quiénes eran las personas que sostenían el ministerio de Jesús? Eran mujeres. Eran mujeres. Mira, ahí en el capítulo 8 de Lucas, versículo 1. Del 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chus, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Entonces, algunas de estas mujeres que habían seguido a Jesús y que habían invertido en la obra de Jesús, estaban ahora allí frente a la tumba de Jesús. El corazón de ellas amaba profundamente a Jesús, porque eso es lo que hace el amor, ¿o no? El amor se arriesga, el amor está dispuesto a hacer cosas incómodas, el amor está dispuesto a creer que es posible hacer algo por aquel que uno ama. Cuando uno ama, siempre va a encontrarle la vuelta para hacer algo, para demostrarle amor hacia aquel que uno ama. Y estas mujeres están ahí. Ellas fueron transformadas por la predicación, por la persona de Jesús. Ellas fueron liberadas de enfermedades, ellas fueron perdonadas, ellas fueron libradas de sí mismas. Ellas están ahí buscando servir. Estas son las mujeres que están ahí en el sepulcro. Y estas mujeres, cuando dice que acá, en el versículo 2, llegan, ¿cómo encuentran el sepulcro? Dice que hallaron la piedra removida. Métete en un momento a esa escena. ¿Sí? Vos quieres mostrarle tu amor al Señor. Has comprado y has preparado perfumes para poner sobre su cuerpo. Antes de salir, vos dijiste, ¿y ahora quién me va a mover esa piedra tan grande? Y ahora te encuentras con que la piedra está movida. ¿Qué produciría eso en ti? En ti alegría. ¡Qué bueno! La piedra está removida. Vamos a entrar fácilmente a colocar los ungüentos y los perfumes. Pero dice en el versículo 3 que cuando ellas entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Las mujeres no sabían que antes de que ellas llegaran había algo que ya había sucedido. ¿Qué era lo que había sucedido? Bueno, vamos ahí a Mateo, versículo 28. ¿Sí? Las mujeres no sabían que los fariseos le habían pedido algo a Pilato. ¿Sí? Vamos a ir primero al capítulo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Los fariseos dicen, Jesús es un engañador. Y este engañador dijo una mentira cuando estaba vivo. Dice, después de 3 días resucitaré. Te hago una pregunta, ¿los fariseos sabían que Jesús iba a resucitar? Sí sabían, y acá lo están diciendo. Pero ellos decían que eso era un engaño y una mentira. Así que en el 64 dice,
manda, los fariseos le dicen a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sean que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A ver, yo te voy a explicar algo. Los soldados romanos no eran como los soldados o los policías de hoy. Un policía de hoy, viene 3 personas con metralleta, robate todo el banco, sé feliz, sean libres, ¿sí? Pero en ese tiempo, cuando a un soldado romano se le daba el custodiar a un reo o algo como esto, si él no cumplía bien con la labor que le había sido encomendada, la sentencia que iba a caer sobre él era terrible, incluso hasta la muerte. Así que ellos tenían que hacer bien su trabajo de cuidar el sepulcro. Entonces tienes ahí una piedra puesta sobre el sepulcro y tienes a una guardia romana, a soldados que tienen armas y que han sido entrenados de una manera para defender lo que el imperio busca defender, para seguir las órdenes de los emperadores de manera fiel, porque saben que eso es un riesgo personal para ellos. Así que las mujeres no sabían esto. Pero ¿por qué no los dice la Biblia? Para que sepas que era muy difícil el hecho de pensar en una tumba vacía en donde entraron discípulos y robaron un cuerpo. ¿Se entiende? ¿Qué pasó después? Versículos ahí del 1 al 4 del capítulo 28 de Mateo. Dice, pasando el día de reposo, ¿cuándo? Domingo de madrugada. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto. No dice que hubo un temblorcito. ¿Viste cuando uno ve un temblorcito? Cuando es temblorcito se mueve un poquito. Vos dices, no sé si ustedes han alguna vez experimentado un temblor, pero el temblor solo se mueve así. Pero acá dice que hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, un ángel tuvo que aparecer en escena, y los ángeles son poderosísimos. Son seres celestiales y tienen un poder dado por Dios destructor, si Dios lo manda, y una fuerza sobrehumana. Y dice que este ángel desciende, provoca un terremoto, abre la tumba y se sienta sobre la piedra. ¿Y qué pasa con los guardias? Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Por qué razón era necesario que la tumba sea abierta? Si Jesús, cuando tú lees después, él cuando los discípulos estaban reunidos, él atravesaba las paredes. ¿Jesús necesitaba que un ángel le abra la piedra? No, porque él podía atravesar los muros. ¿Y por qué entonces sacó la piedra? Para dar testimonio a los hombres, a todos los hombres de todas las generaciones, que la tumba está vacía. Para que esas mujeres que llegaron allí se den cuenta de una realidad. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Entonces la resurrección es un hecho patente, es visible. Todo el mundo puede ver que no hay cuerpo, que la tumba está vacía. Y esto es un hecho asombroso. Generalmente las tumbas, ¿cuándo están vacías? Cuando remueven los muertos a otro lugar. Pero nunca, jamás una tumba está vacía porque alguien salió de esa tumba.
o porque el que estuvo en esa tumba salió vivo. Eso no ha pasado. Pero acá sí sucedió. Lo segundo, la resurrección no solamente es un hecho patente, sino que es un hecho profetizado anticipadamente. ¿Sí? Hay cosas en la vida que suceden como por suerte, ¿no? Viste, justo coincidió. Parecería que fue programado, pero no lo programamos, salió porque salió. Pero la resurrección es un evento maravilloso porque no fue el resultado de una fantasía, no fue el resultado de un invento, ¿sí? No fue algo que sucedió en el cielo como algo reactivo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Habrá pensado Dios en el cielo? Bueno, tenemos que resucitarlo ahora. No, eso no fue así. No fue algo que se pensó en el momento. Fue algo que desde la eternidad, antes de que se creen todas las cosas, ya había sido determinado y establecido. Porque Dios ya lo había programado. Y ahora estaba sucediendo. Y si estaba programado, Dios ya lo dio a conocer antiguamente, de muchas maneras, repetidamente, para que cuando suceda, la gente sepa que esa tumba está vacía, pero esa tumba está vacía porque ya se había dicho que así sucedería. Miren, vamos otra vez a Lucas. Capítulo 24, versículo 4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, la palabra perplejas tiene que ver con estar en shock. ¿Viste cuando alguien te cuenta algo? No sabes qué pensar, no sabes qué decir, no sabes cómo reaccionar, te quedas en silencio, te quedas como una estatua, te perturba. Estas mujeres estaban así, gracias Rayita, estaban en shock porque no veían el cuerpo del Señor. Y dice que mientras ellas estaban así, en shock, perplejas porque no encontraban el cuerpo del Señor, y ahora ¿dónde está? ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Qué le habrán hecho? ¿No? Dice que aparecieron dos personajes. Y nos dice acá que eran dos varones. No dicen que eran seres asexuales. Dice ahí, eran dos varones. ¿Qué tipo de varones eran? Bueno, acá uno podría pensar que son quizás dos seres humanos. Pero acá nos agrega el autor diciendo que estas personas estaban vestidas con vestiduras resplandecientes. Bueno, la palabra resplandeciente tiene que ver con la manera en la que uno identifica un rayo. ¿Viste el rayo? ¿Qué resplandeciente que es? ¿Quiénes han visto un rayo? El rayo, ¿qué color tiene? Es sumamente luminoso, es blanco flúor. Así que estas mujeres están viendo a dos varones vestidos de esta manera, resplandeciente. Ponte a pensar, vos vas ahí a la tumba y te encuentras con algo que... A ver, vos a Roxana, a la señora del kiosco, vos la ves, es Roxana. Te paras, no sé, y ves a alguien, ¿no es cierto?, que todos los días ves. Por ahí si te encuentras con Messi como que te produciría algo, ¿no? Ahora imagínate encontrarte con seres angelicales, gloriosos, poderosos en fuerza, delante tuyo. ¿Te quedarías así? Qué gusto conocerte. ¿Viste cómo hay jóvenes cuando vos los saludas, te saludan así? Bueno, así no estaban las mujeres, porque ellas identificaron que estos seres eran celestiales. Y mirá lo que dice el versículo 4, el versículo 5, y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Ellas estaban asustadas, ellas tenían mucho temor. Cada persona en el Antiguo Testamento o en el Nuevo que se encontró con ángeles toma esta actitud. Se postran, se cubren el rostro y tienen mucho temor, porque es algo que no está uno acostumbrado a ver. Y los ángeles van a hacerles una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Esta pregunta les está enseñando a estas mujeres que están desubicadas. ¿Por qué están buscando acá a alguien que está vivo? Están equivocadas. No deberían buscarlo acá. Acá no lo van a encontrar. Él no está acá. Él está vivo. Los ángeles están declarando a estas mujeres lo que no pueden interpretar en ese momento. ¿Ellas qué están interpretando? Posiblemente que se lo robaron. En el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena se encuentra con la tumba vacía, ¿sí?, dicen que Jesús estaba ahí con ella, pero ella pensaba que era el hortelano, el hombre que cuidaba ahí. ¿Y qué le dice María al hortelano? Señor, dime dónde le han puesto al cuerpo para que yo vaya a ese lugar. Y ahí Jesús se revela. Entonces estas mujeres estaban así como María Magdalena, pensando que el cuerpo se lo habían llevado a otro lado o lo habían robado. Y los ángeles le están diciendo, no. La realidad no es que se lo robaron, no es que trasladaron el cuerpo a otra sepultura. Él está vivo. Pero ahora los ángeles van a afirmar algo más. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora ellos, los ángeles, van a decirle, Él no está acá. Él está vivo, Él ha resucitado. Pregunta, ¿las mujeres sabían de la resurrección de Jesús? Sí. Por eso los ángeles le dicen, acordaos de las palabras que Él les dijo cuando estaba en Galilea. ¿Por qué les dicen los ángeles, acuérdense? Porque Jesús ya se las había enseñado, ya les había dicho. Hay momentos en tu vida en los que estás así, angustiado por las cosas que están pasando en tu vida, y llega un momento que alguien te dice, pero ¿por qué te angustias por algo que ya te dijeron que iba a suceder? Y ellas están así. Ellas han olvidado la enseñanza de Jesús. Ellas no están mirando correctamente la realidad. Y los ángeles les están haciendo acordar de las palabras de Jesús. Jesús enseñó repetidas veces que era necesario que Él muera, pero también que Él resucitase. Y es lo que le dice ahí en el versículo 7. Diciendo, esto es lo que les dijo Jesús. Y ellas habían olvidado y los ángeles le dicen, acuérdense, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sí? Jesús ya les había enseñado esto a las mujeres. Vamos a ver pasajes en donde Jesús les mencionó esto. Vamos ahí a Lucas 9, versículo 22. Versículo 21-22. Pero Él les mandó que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Sí? Jesús lo dijo. Vamos ahí a Lucas 18. Versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas se van a cumplir que ya han sido escritas y que se han profetizado? Versículo 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará.
Entonces, la resurrección no solamente es un hecho patente, o sea, públicamente presentado delante de todos los hombres, sino que es un hecho profetizado anticipadamente. Esto tenía que suceder, y este es el programa de Dios que Él había establecido desde antes de la creación del mundo. Y Él cuidadosamente lo ha llevado a lo largo de los tiempos para que ese día domingo suceda lo que siempre tuvo que haber sucedido. Es hermoso ver que Dios controló todo para que ese evento sucediese. Y sucedió de la manera que Él quiso, a la perfección. Y por último, la resurrección es un hecho proclamado audazmente. ¿Sí? Miren, vamos allá a Lucas. Versículo 8. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras que Jesús le había enseñado en cuanto a que él iba a resucitar, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Bueno, hay algo por ahí que no se nos dice, pero imagínate, estas mujeres ven la tumba vacía, ven a los dos ángeles. ¿Tú crees que eso es un motivo suficiente como para ir y contar que es verdad? Bueno, el Evangelio de Mateo nos dice que algo sucedió mientras ellas iban a contarle a los apóstoles. ¿Qué sucedió? Vamos a Mateo. Mateo 28, versículos 8 al 10. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, ¿quién les salió al encuentro? Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, la saluda. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Así que las mujeres están ahí yendo, se les aparece Jesús, y Jesús no es un fantasma, porque ellas tocan sus pies. No es una imaginación de una, porque para que una persona tenga una misma... Alguien dijo en un momento, los que estudian la mente, dicen que si los que vieron a Jesús, que fueron 500 personas, nos dice ahí 1 Corintios, los testigos, dicen que si la resurrección de Jesús hubiese sido una alucinación, en 500 personas al mismo tiempo, dice que eso hubiese sido un milagro más grande que el de la resurrección. Porque cuando alguien alucina, esa alucinación que alguien tiene no puede repetirse en el otro. Es imposible. Entonces, no fue una mujer la que vio a Jesús. Muchas mujeres vieron en ese momento, mientras iban a contarle a los apóstoles que vieron a Jesús. Y alguien se preguntaría en un momento, qué bueno que las mujeres hayan sido las primeras testigos. Pero la verdad es que sí. Pero si Jesús hubiese sido un engañador y Jesús hubiese estado mintiendo, jamás hubiese buscado a mujeres para ser sus testigos las primeras. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura judía, cuando algo sucedía, cuando había un crimen o pasaba algo en el barrio, y ponele que algo sucedió en el barrio, ¿no? Y habían 8 mujeres ahí presentes, y esas 8 mujeres vieron eso, y no había ningún hombre, a ninguna de esas 8 mujeres las iban a tomar en cuenta, porque el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta, sino el testimonio de
varones, y no un varón, sino más de 2 testigos. ¿Por qué Jesús se le aparece a mujeres? ¿Le convenía a Jesús, si hubiese estado mintiendo, poner a mujeres como las primeras testigos? No. Y si las pone, es porque es real la resurrección. Realmente sucedió. Pero hay otra cosa. Jesús quiere exaltar, dignificar el valor que Él tiene, que Dios tiene hacia la mujer. En el principio dice: varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Dios ama a la mujer y le da el mismo valor que le da a los hombres. Y ahora Jesús las está convirtiendo a ellas en mensajeras. Ahora ellas son testigos. Ahora ellas tienen que ir y contar lo que han visto y oído y han palpado. Aquellos que necesitan tanto escuchar las buenas nuevas. Jesús exalta a la mujer. Jesús la trata con respeto. Jesús ama a la mujer. Jesús levanta a la mujer. La mujer tiene un papel hermoso en la salvación. ¿Quién fue la primera mujer que escuchó la noticia de que el Salvador venía? María. ¿Sí? ¿Quiénes apoyaron el ministerio de Jesús? Mujeres. ¿Quiénes estuvieron cerca de la cruz cuando Jesús fue crucificado? Mujeres. ¿Quiénes estuvieron en primera fila cuando Él resucitó? Mujeres. Dios ama a la mujer. Y acá le da un rol importante, igual que al varón. Porque ambos fueron creados a imagen de Dios. Y bueno, ahí en el versículo 10 nos dice quiénes eran estas mujeres, y nos dice ahí en Lucas que ellas fueron a avisarles de estas cosas a los discípulos. Escuchen, ¿qué creen ustedes? ¿Los discípulos las iban a escuchar o no las iban a escuchar? Imagínate, vieron la tumba vacía, vieron ángeles, los escucharon a los ángeles, tocaron los pies de Jesús, lo vieron. Tenían todo el material como para que los apóstoles, cuando escuchen esto, salten de un pie. Los apóstoles, con toda esta evidencia, ¿creyeron? No. Mirá lo que dice ahí el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sí? La palabra locura tiene que ver con algo que es tonto. ¿Sí? Algo en lo que no puedes creer porque es una fantasía. ¿Sí? ¿Viste cuando alguien tiene un amigo imaginario? Moisés, yo no puedo creer que tú tengas un amigo de verdad porque es imaginario. Es una tontería creer que el amigo imaginario te va a traer al otro día algo porque es imaginario. Bueno, los discípulos, los apóstoles escuchan esto, los discípulos escuchan esto de las mujeres, de los ángeles, de que vieron a Jesús, de la tumba vacía, y ellos dicen: eso es algo tonto, eso no es verdad. Pero hay 2 discípulos que les quedó picando esto que estaban escuchando. ¿Quiénes eran? Bueno, ahí el versículo 12 nos dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Pero el Evangelio de Juan nos dice que no solo Pedro corrió, sino que Juan también corrió con él. Y que Juan corría más rápido que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y cuando llegó al sepulcro, dice que Juan miró así y vio que habían 2 cosas: el sudario y el lienzo. Y Pedro no miró, Pedro entró al sepulcro. ¿Vieron? Pedro siempre era impetuoso. Pedro entró al sepulcro. Dice, y cuando miró dentro, versículo 12, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sabes? En el Evangelio de Juan dice que el sudario estaba doblado. ¿Sí? Y este detalle de que el sudario estaba doblado y que los lienzos estaban ahí es muy importante. Porque si el cuerpo de Jesús lo hubiesen robado, cuando a ti te roban una casa, te hago una pregunta: ¿cómo te dejan la casa? ¿Te la dejan ordenada, limpita? Todo está volteado, ¿sí o no? Sabes que alguien robó. El chorro, ¿se tomaría el tiempo para arreglarte las cosas que tiró? ¿A doblarte la ropa, a ponértela en su lugar? No. ¿Por qué? Porque tiene que salir rápido. Porque si lo encuentran, ¿no es cierto?
si el cuerpo de Jesús fue robado, ¿qué sentido tendría que los chorros hayan tomado el tiempo para desenvolver un cuerpo que estaba muerto, poner ordenadamente los lienzos, agarrar el sudario que cubría la cabeza y doblarlo y dejarlo ahí y salir con el cuerpo? ¿Por qué los ladrones robarían un cuerpo así? ¿De qué les serviría? En todo caso hubiesen robado los lienzos y el sudario, pero no el cuerpo. Y si se hubiesen llevado el sudario y el lienzo, tendría más razón, porque si es un robo tienen que salir rápido. Estos detalles que nos dan acá nos enseñan algo hermoso, y es que todas las evidencias apuntan a una realidad preciosa, y es la realidad de que Jesús ha resucitado. La piedra está removida, los lienzos están allí. ¿Alguna vez tuviste a un gusano convertirse en mariposa? Viste que ellos, antes de convertirse en mariposa, ellos hacen un capullo, ¿no es cierto? ¿No? Y después que el capullo pasa tiempo, ¿qué pasa? El capullo se abre y sale la mariposa. Bueno, Jesús estaba envuelto, pero cuando ellos encontraron el sudario y el lienzo, es como que al cuerpo lo sacaron sin haber movido los lienzos. Eso es imposible, porque para dejar los lienzos tienes que primero ¿qué? Desenvolver y volverlos a poner. Pero no, los lienzos fueron encontrados de la misma forma. Y el sudario estaba doblado. Jesús atravesó los lienzos, como atravesó las paredes. Él está vivo. Y Él está hoy acá. Él está hoy acá. La resurrección, ¿por qué es tan importante para el cristianismo? Bueno, es un hecho patente, visible a todo el mundo, ¿sí? Significa que todos pueden notarlo y evidenciarlo. La tumba de Jesús está vacía, nadie ha encontrado su cuerpo. Los líderes religiosos que proponían que el cuerpo había sido robado, escúchame, si yo soy líder religioso y pienso que los judíos, los discípulos, han robado el cuerpo, y ellos ahora están enseñando la mentira de la resurrección, ¿qué haría yo como fariseo? Iría donde está el cuerpo de Jesús que robaron, lo mostraría y se acabó la farsa. Pero ellos no podían encontrar el cuerpo. Nadie jamás lo pudo encontrar. La tumba estaba ahí vacía y era un testimonio a todos los hombres. ¿Sabes? Un día va a venir el juicio. Si tú estás por primera vez acá, déjame decirte algo. Un día va a venir el juicio a ti. Jóvenes de la iglesia, hijos de miembros de hermanos, jóvenes y adolescentes que vienen y que estoy seguro por sus rostros y sus actitudes que no les importa tampoco este mensaje. Te quiero decir algo. Un día te vas a presentar delante de Dios. En Hebreos 9:27 dice: y está establecido para los hombres que una sola vez mueran, y después de esto vendrá el juicio. Joven o persona que te encuentras acá y que quizás vos quieres ya irte de acá, no quieres estar, tus padres te obligan, o estás pensando en, bueno, de acá voy a comer y voy a tener este cumpleaños, o voy al cine, voy a ver una peli. Tú que eres indiferente a esto, déjame decirte algo. Cuando te encuentres con el juez, ese juez te dirá: hubo una tumba vacía y no creíste. Hubo una tumba vacía e ignoraste al que resucitó. Todo el mundo sabe de estas fechas. Pero la gente dice: ¿y dónde está el cuerpo? Está la tumba vacía. Está la tumba vacía. Y esa tumba vacía o te salva o te condena. Te salva si crees que Él resucitó, pero te condena si sigues siendo indiferente. Segundo, si la resurrección es un hecho profetizado anticipadamente, entonces
La resurrección pertenece a un plan que es divino. ¿Cuál es el plan que Dios tiene a través de la muerte y resurrección de Jesús? La salvación de la humanidad. ¿Sí? La salvación de la humanidad. Te hago una pregunta. ¿Cuántas personas murieron en una cruz? Muchas. ¿Por qué la muerte de Jesús es diferente a todas las muertes? Si todos han muerto también crucificados. Un montón de personas en los tiempos de Jesús. ¿Qué hace que esta muerte sea especial? ¿Qué hace que yo vea esta muerte como un sacrificio perfecto? ¿Qué hace que yo vea la muerte de Jesús como algo perfecto? ¿Qué hace que yo vea la cruz como una esperanza, como un símbolo de esperanza? La resurrección. La resurrección. Si Jesús moría y no resucitaba, lo que Jesús dijo es mentira. Si Jesús moría y Él no resucitaba, Él no te podía dar vida eterna. Si Jesús moría y Él no resucitaba, Él no era el Mesías. Si Jesús moría y Él no resucitaba, entonces todo lo que hicieran los discípulos desde ese momento hasta estos tiempos sería una predicación y una enseñanza mentirosa y vana. Porque un muerto que no resucita no te puede ayudar en nada. Pero alguien que murió y resucitó y está hoy acá, sentado a la diestra de Dios, sí te puede ayudar y salvar. Por eso hay creyentes que cuando un cristiano muere, vieron que los féretros, ¿qué tienen? Un Jesucristo crucificado. ¿Y qué hacen algunos creyentes? Quítenme eso, porque Jesús no quedó en la cruz. Él no quedó en la tumba. Su cuerpo no se pudrió ni se corrompió. Él despertó. Él despertó. ¿Y por qué es importante que tú sepas que Él despertó? Mira, vamos allá a 1 Corintios 15. Había una mentira que se estaba propagando allí en la iglesia de los Corintios. ¿Y cuál era esta mentira? Que los muertos no resucitan. ¿Sí? O sea, el que murió se aniquiló. Ya no hay más esperanza. Esa persona es una con el universo. ¿Viste cuando alguien te dice, si yo muero, no pasa nada? ¿Sí? Los gusanos me van a comer y yo seré uno con el cosmos, ¿sí? Con la energía del cosmos. Bueno, esto se estaba manifestando acá en la iglesia de los Corintios, y allí en el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, nosotros predicamos que Jesús resucitó de los muertos. Eso pasó. ¿Cómo puede ser posible que hayan hermanos que estén predicando que los muertos no resucitan? Y ahí empieza Pablo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de compasión de todos los hombres. ¿Qué enseña la resurrección? Según lo que nos enseña Pablo, que si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana, nuestra fe es preciosa y es real. Si Cristo resucitó de los muertos,
Entonces eso nos asegura que si un día uno de ustedes muere o yo muero, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Si Jesús resucitó de los muertos, no solamente que un día resucitaremos, sino que un día resucitaremos con cuerpos de gloria, cuerpos que ya no van a tener más debilidad, cuerpos que ya no van a tener más enfermedades, cicatrices, discapacidades, van a ser cuerpos perfectos, cuerpos de gloria para la gloria. Si Jesús resucitó, todos nuestros pecados fueron completamente perdonados, la deuda ha sido cancelada, porque Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Generalmente hoy se hacen los pagos ¿con qué? ¿Viste? Vas a un negocio y dice alguien, ¿puedo pagar con Mercado Pago? ¿Sí? Una pregunta, cuando vos vas a comprar con Mercado Pago, vos le dices, ya hice el pago, me voy, y te llevas la bolsa. ¿Qué hace la señora del negocio? Ya me mostrás el comprobante, ¿no es cierto? Y por eso el Mercado Pago, ¿qué te dice? Mostrar el comprobante, ¿no? Entonces vos cuando pagás, mostrás así. Y la persona dice, llévese lo que compró. Esa es la resurrección. Jesús hace el pago y la resurrección es la prueba de que podemos nosotros reclamar la vida eterna, reclamar el perdón, reclamar la esperanza y tener vida para siempre, porque Él resucitó, la tumba está vacía. Y por último, la resurrección es un evento maravilloso porque es predicado, fue predicado y va a seguir siendo predicado audazmente y valientemente. Estas mujeres, al comunicar un mensaje como este, ¿qué les iban a decir? Son mujeres, lo que ustedes están diciendo es mentira. Pudieron haberlas tratado mal. Pero después que los apóstoles se dieron cuenta de la resurrección, que era real, porque ellos palparon y vieron a Jesús, y se dieron cuenta que no era un fantasma, y en Hechos nos dice que Jesús estuvo con ellos 40 días, y ellos vieron sus marcas en sus manos y en sus pies. En Hechos, ¿qué predicaron los apóstoles? Ellos no predicaron de la muerte de Jesús solamente, sino de que Él resucitó. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando los discípulos empezaron a predicar el mensaje de la resurrección, ¿cómo los trataron? Mal. Los menospreciaron, los castigaron. Y en el proceso muchos murieron. ¿Por qué? Porque el mensaje de la resurrección es real. Y cuando tú sabes que ese mensaje es real, te la juegas por ese mensaje. Porque nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira o vive por una mentira. Si Jesús resucitó, entonces no importa que me maten, yo voy a volver a vivir porque Él resucitó. ¿Sabes? Hoy hay muchos cristianos que mueren por este mensaje. La pregunta es, ¿por qué mueren por este mensaje? ¿Por qué viven este mensaje de la manera en que lo viven? ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué lo comunican? Porque es real. Y como es real, no importa lo que me hagan, yo lo voy a comunicar valientemente. Porque es verdad. Por eso los apóstoles dijeron, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que nosotros no lo vimos, no lo escuchamos y no lo palpamos. Pero por la obra del Espíritu Santo no necesitamos viajar 2000 años atrás, porque todos los que hemos creído recordamos la resurrección, no como algo que sucedió, sino como algo de lo que estamos convencidos, como si hubiésemos estado parados con esas mujeres, y hubiésemos escuchado a esos ángeles, y hubiésemos visto a Jesús y les hubiésemos abrazado los pies.
Nosotros lo vivimos así, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por eso estamos dispuestos a seguir viviendo por el que resucitó. Y estamos dispuestos a comunicar este mensaje. Y vale la pena vivir y esforzarnos por obedecer al que resucitó. Vale la pena cada cosa que hacemos por el resucitado. Nada de lo que haces es en vano. Por eso en el versículo 58, mira cómo termina Pablo en el contexto de la resurrección. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo utiliza la palabra así que, por lo tanto, esta es la conclusión. Pero esta conclusión, Pablo, ¿por qué la pone? Por algo que él ha explicado. ¿Qué es lo que Pablo ha explicado? Jesús, hermanos, resucitó. Si Jesús resucitó, estén firmes, sigan sirviéndole al Señor, crezcan en su servicio al Señor, porque lo que hacen no es en vano. Imagínate qué pasaría si nosotros los creyentes estuviéramos sirviendo a alguien que está muerto y no va a volver de los muertos. Muy triste. Pero estamos sirviendo a alguien que se levantó de los muertos, alguien que está reinando, sentado a la diestra de Dios, y alguien que va a volver y va a recompensar la obra de aquellos que creyeron en el mensaje de la salvación, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión. Hermanos, qué hermoso hoy poder todos juntos celebrar que Él ha resucitado. Ahí hay un coro de un himno que dice... vieron, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Pero hay otro que dice, y es hermoso el himno, y ahorita se me fue de la mente, pero dice, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Si tú has perdido la esperanza, es porque te has olvidado de este mensaje. Si tú estás desanimado, necesitas recordar este mensaje. Necesitas decirle a tu alma que Él vive. Y que si Él vive, nosotros viviremos. Y que si Él vive, nuestros pecados han sido perdonados. Y que si Él vive, vale la pena seguirle sirviendo al Señor y seguir esforzándonos y sacrificándonos por Él. Si Él vive, tenemos que seguir comunicándole este mensaje a los niños, a los adolescentes. Tienes que seguir hablándole a tus hijos, aunque no quieran saber de ese mensaje, aunque ellos mueran y no quieran saber de ese mensaje. Pero que el mundo escuche que la iglesia predicó audaz y valientemente el mensaje de que Él murió y resucitó. Y tenemos la victoria, porque Él vive. Amén. Vamos a ponernos de pie.